Saludos, hoy les venimos a presentar el tema de sensores, concretamente el sensor IAD y el sensor CNOC. Ya, mi grupo está conformado por Paulo Romero y mi persona Ángel Púa. Antes de comenzar vamos a ver lo que vamos a ver en esta presentación, que veremos qué son los sensores, qué es el sensor IAD, de qué tipo es este sensor, su función y ubicación, además de sus fallas y soluciones, y su mantenimiento. Del mismo modo veremos todas estas cosas del sensor CNOC, también veremos unas conclusiones. Ya, para comenzar tenemos que saber qué son los sensores. Los sensores vehiculares son dispositivos diseñados para detectar y medir diversas variables dentro y alrededor de un vehículo. Estos sensores son fundamentales para el funcionamiento adecuado de los numerosos sistemas de un automóvil. En pocas palabras, el carro tiene una computadora que sería como un cerebro, y para que sea fácil de entender, la computadora sería como nuestro cerebro y los sensores serían como las terminaciones nerviosas. Cuando nosotros recibimos algún golpe, el sistema nervioso envía esa señal a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, para que nos sentamos dolor. De este modo expresemos la emoción de dolor. Del mismo modo funcionan los sensores, ya que estos envían señales hacia la computadora para que la computadora vea si todo está funcionando correctamente o si algo falla y así pueda notificar al conductor. Ya, para comenzar veremos el sensor IAD. El sensor IAD o Intake Air Temperature o el sensor de temperatura de aire de entrada es un dispositivo encargado de medir la temperatura del aire que entra al colector de admisión. Su propósito es medir la temperatura. También el sensor envía estas señales a la computadora a través de cálculos matemáticos. Esta determina la masa del aire que entra al colector y así es capaz de controlar el tiempo de inyección de combustible. De esta manera es capaz de regular la cantidad de combustible que va a inyectar para realizar una mezcla eficiente. Con esta información, la computadora también es capaz de corregir la duración de pulso de los inyectores y el punto estiquiométrico de la mezcla. Ya, este sensor es un sensor de resistencia térmica o sensor de termistor. Estos tipos de sensores cambian su resistencia eléctrica en respuesta a los cambios de temperatura que ocurren en el ambiente. Como sus características, vemos que tiene tecnología de resistencia térmica. También está ubicada en el sistema de admisión, cerca del motor y en el filtro de aire o el conducto de emisión. También su importancia en la gestión del motor es importante porque desempeña un papel crucial en la gestión del motor, ya que al proporcionar al módulo de control del motor información precisa sobre la temperatura del aire de admisión, esta puede regular el combustible que entra. Ya, su funcionamiento. El sensor está principalmente expuesto al flujo de aire en el sistema de admisión del motor. A medida que la temperatura del aire cambia, la resistencia eléctrica del sensor también llega a cambiar. El módulo de control del motor utiliza esta información para calcular la densidad de aire y ajustar los parámetros de funcionamiento del motor en consecuencia. Ya, el sensor está ubicado en el tubo de admisión, cerca del filtro de aire o cerca del cuerpo del acelerador. Puede estar integrado en el flujo de aire o también montado en una posición donde esté expuesto al aire que entra al motor para que pueda realizar sus respectivas lecturas. Ya, eh, es importante ver las fallas que tiene este sensor, ya que puede causar diversos problemas de funcionamiento del motor y en el rendimiento general del vehículo. Entre las fallas más comunes que puede haber en este sensor son las lecturas incorrectas de temperatura, los problemas de arranque en frío, ya que si la temperatura no proporciona la temperatura correcta del aire de admisión a la SM, esto puede afectar al enriquecimiento de la mezcla de combustible durante el arranque en frío. También afecta el rendimiento del motor. Un sensor defectuoso puede hacer que el ESM ajuste incorrectamente la mezcla de combustible y la sincronización de encendido. También sufre de problemas de emisiones, ya que si no funciona correctamente puede causar un aumento de emisiones del vehículo debido a la mezcla de combustible incorrecta. Para solucionar estos problemas que tiene el sensor, se puede verificar y limpiar desconexiones eléctricas. También limpiar al sensor de cualquier suciedad o contaminante. Y en dado caso de que no tenga ninguna solución, es preferible que lo reemplacen si está dañado. Además, tiene que verificar el cableado del circuito para detectar cortocircuitos y problemas de continuidad.
Para realizar el mantenimiento del sensor IAD no es difícil, ya que al realizar esta revisión debes comprobar principalmente dos cosas, que es la alimentación de voltaje y la temperatura del sensor. Para comprobar la alimentación eléctrica, debemos utilizar un multímetro y conectarlo en corriente directa con voltios, conectar el cable negro con el cable de tierra y el probador rojo conectarlo con el cable de alimentación rojo. También tenemos que recordar que para esto necesitamos sacar el sensor de su conector eléctrico, ya que si no lo sacamos no podremos realizar las dichas medidas. También necesitamos pasar la llave del coche a on, pero no encender el motor. Y la idea es que el multímetro tenga un voltaje que oscile entre los 4.5 y 5 voltios. Ya, después de comprobar el voltaje debemos medir su resistencia a la temperatura. Para esto necesitaremos un escáner con la función LiDAT. Principalmente esta comprobación se realiza en talleres. La primera podemos realizarla en nuestras casas, si es que contamos con un multímetro, claro. Bueno, volviendo al tema, el motor debe estar completamente frío para que la prueba funcione, o sea, no debemos de haber arrancado el motor. También necesitamos conectar el escáner al vehículo y utilizar la función de LiveData. Buscar la opción que diga IAD y te marcará la temperatura en Fahrenheit. La lectura del escáner deberá indicarte un valor de 10 grados Fahrenheit. La temperatura puede aumentar a 40 o a 60 grados Fahrenheit, cuando la temperatura exterior es de 50 grados Fahrenheit. Si la lectura es menor a 40 grados o mayor a 284 grados en una temperatura ambiente de 50, es porque el sensor está fallando y se recomienda cambiarlo, ya que no está funcionando. Bueno, a continuación mi compañero Pablo les va a presentar Sí, qué es un hola. sensor. Lo que me tocó a mí es el sensor EGNOC. Y vamos a pasar a qué es el sensor EGNOC. Bueno, el sensor EGNOC es un dispositivo que es el encargado del monitoreo de vibraciones del motor producidos en la cámara de combustible. Es decir, que este monitorea las vibraciones anormales que pueden haber en, eh, en las cámaras de combustión y alertarnos sobre alguna posible falla, para que pues le demos su respectivo mantenimiento. Y en las características está conformado por un cabezal de metal, en cuyo interior hay un dispositivo de cerámica que al vibrar provoca una señal eléctrica, y este solo posee un cable que lo une a la mecánica del motor. En funcionamiento, básicamente lo que hace es detectar las vibraciones normales, como ya dije, del motor, y dado esto envía una señal eléctrica hacia la centralía. Y su ubicación pues está ubicado en el bloque del motor, el motor múltiple, cabezal de admisión o en la apertura de las válvulas. Y vamos a pasar con lo que vendría siendo las fallas. Eh, las fallas serían mayormente por el mayor consumo de combustible. Una de las consecuencias más frecuentes al fallar en este sensor es un mayor consumo de combustible. Puede ser que se consuma demasiado combustible. Desmejora la aceleración si el sensor EGNOC o de denotación falla. Es posible que el conductor note que el coche no alcanza la velocidad deseada en el tiempo estipulado, el tiempo que requiera, que el coche no tenga la debida aceleración, así esté completamente lleno de combustible. Y en causas podría ser por los daños mecánicos, rotura de la carcasa, ya sea por exceso de calor en esta parte o porque haya recibido un golpe. La rotura de la carcasa deja expuestas las piezas internas del sensor. Esto provoca que falle o que se averíe. En el mantenimiento, para se puede aplicar la limpieza del sensor EGNOC. Para eso se puede usar eh, no se recomienda usar no se recomienda usar una alta concentración de desengrase, pues del elemento piezoeléctrico del sensor, que KS es muy frágil y los productos con alto contenido químico pueden dañarlo. Para comprobar el sensor EGNOC se puede utilizar un escáner para protocolo ODB2 a fin de comprobar los códigos de error. Usar el voltímetro para examinar la pieza y su estado de operación, ohmio, resistencia y continuidad. Cambio del sensor EGNOC.
Retirar la cubierta superior del motor, quitar los perros, los tornillos que se burlan el sensor y retirarlo con cuidado. Realizar una comprobación visual para verificar que el sensor antiguo y nuevo sean iguales, es decir, que cuál sería la falla que tenga entre los dos, comparar para reemplazar, y colocar un nuevo sensor en la ubicación exacta y ajustarlo es importante, porque si no, no valdría de nada. Si no estaría ajustado, pues no tendría función. Y en conclusión, los sensores de un vehículo se encargan de medir la presencia de elementos de manera física y química para llevar información a la unidad eléctrica del control. También permiten prevenir averías y accidentes, hasta ayudarnos a estacionar el vehículo sin percances. En este caso, el sensor ECNOC es fundamental, puesto que es el encargado de la válvula de combustible, para que lo esencial que le da movimiento al coche funcione bien, para que no se invierta demasiado gasolina, tampoco se termine desbaratando todo y que la falla ha sido el motor. Esta tiene la función de básicamente de alertarnos, o sea, porque el combustible es fundamental en el vehículo. Y eso lo que hace es enviar una señal de alerta, fallas y todo esto. Y, y eso sería todo. Gracias.